Hola a todos, bienvenidos a este podcast Conversaciones y Talento por Grafton Latam. Mi nombre es Iris Retamal y estoy junto a Cristian Canales, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y consultor. Hoy conversaremos sobre cómo ha cambiado la selección de personas referente a los test que aplicamos hoy día, la intuición y los modelos basados en evidencia. Me gustaría primero darle la bienvenida a Cristian. Te quiero agradecer por estar acá con nosotros, ¿verdad? Y por permitirnos explorar un poco más respecto a la temática que está relacionada con algo que todos hemos vivido alguna vez, ¿verdad? O quienes al menos hemos buscado trabajo, que es enfrentarnos a un proceso de selección y evaluación, ¿sí? ¿Cómo estás primero? Hola, muchas gracias por la invitación. Súper bien, motivado. Tú sabes que este es un tema que a mí me apasiona. Y llevo hartos años desde distintas veredas, efectivamente. Uno lo puede ejecutar, hay personas que simplemente lo han vivido como candidato, así que vamos a tratar de mirarlo desde distintas ópticas hoy día. Así que muy contento, muy honrado por la invitación. Gracias. Bueno, muy interesante que podamos mirarlo desde distintas aristas y me gustaría que podamos partir, ¿verdad? Observando desde dónde viene, digamos, cuándo nace, en qué momento comenzamos a ocupar test, ¿verdad? O evaluaciones que nos permitan apalancar un buen proceso de selección. ¿Desde dónde nace? Perfecto. O sea, la historia antigua es bastante más larga y probablemente uno diría que la forma más sistemática en la que se empezó a hacer evaluación fue en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Pero si nos vamos a algo un poquito más reciente, ya venimos por muchos años haciéndolo en Chile, en Latinoamérica, sin duda, y probablemente no venimos con las mejores credenciales. Yo te diría que ese es como un punto de inicio desde el punto de vista de la evaluación y la psicometría. En general es algo que se viene haciendo hace muchos años y probablemente si uno mira la historia reciente, estoy hablando no hace 20 ni 30 años atrás, ni menos hace 100, sino que, por ejemplo, cuando pensamos en los últimos 5 a 10 años, hemos tenido una transformación. Entonces, quizás sea interesante verificar qué es lo que pasaba hace unos poquitos años atrás y luego ver cuánto de eso ha cambiado en la ejecución actual de los procesos de reclutamiento y selección. Sí, sería súper interesante que nos puedas tal vez como presentar un paralelo de cómo iniciamos, qué es lo que pasó y cuál es el camino y el tránsito a la forma actual que tenemos, ¿verdad?, de poder evaluar candidatos. Yo te diría que algo súper importante, que es una precisión sutil, pero que probablemente tiene que ver mucho con la conversación, es que todo esto que vamos a hablar como lo pasado, lo antiguo, todavía existe. Lo que ha cambiado probablemente es la prevalencia. ¿Cuán usual es esto? Si uno hace una encuesta, ¿qué porcentaje de la población, de las empresas, ocupan ciertas técnicas? Venimos de una tradición que no es tan feliz, que es una época en la que la evaluación era eminentemente proyectiva. Proyectiva entendía como este mundo de, por ejemplo, las evaluaciones de las manchitas, que a todos nos suenan probablemente, los que tenemos más canas un poquito más. La evaluación, por ejemplo, de colores, de dibujar una persona bajo la lluvia. ¿Te tocó responder alguna vez? Sí, absolutamente. Y también en algún momento creo que dentro de los protocolos de alguna empresa en la que trabajé se aplicaban, digamos, ese protocolo previo, digamos, para poder avanzar en un proceso de selección. Yo las apliqué y me las aplicaron. También las estudié. Entonces, las conocí desde distintas ópticas. Interesante observar eso. Cuéntanos entonces, ¿para qué o con qué razón, verdad, nacen este tipo de pruebas? Mira, las pruebas de selección nacen siempre con una premisa base, que es: sé muy poco de la gente y tengo que enterarme de la información que pueda en un tiempo muy temprano, en un tiempo cero, posible, para tomar una buena decisión apostando al futuro. Eso es como una explicación bien como sencilla del desafío que tenemos los profesionales en reclutamiento y selección. Y lamentablemente yo creo que hay una palabra que aplica muy bien a lo que nos pasó en esta época previa, que de todas maneras todavía existe, que tiene que ver con el por qué se empezaron a aplicar. Y hay distintas razones, pero en general yo te diría que una forma correcta de llamarlo es una anomalía. Te quiero dar un ejemplo al respecto, porque yo sabía cómo estaba la realidad en Chile en aquella época, y eso pasaba muy fuertemente también en Latinoamérica. Yo en el año 2013-2014 me fui a estudiar para afuera. Me fui para Inglaterra, en Manchester, en la escuela de negocios, recuerdo perfecto, y estábamos en la clase de selección. Y dije, en algún momento me va a tocar contar cómo es la cosa en Chile, cómo es la cosa en Latinoamérica, que era un poquito distinto a lo que yo estaba empezando a leer en esa época. Y ¿sabes qué? Llegó la famosa clase en la que se habló del tema. Entonces, llegó esa clase, me acuerdo perfecto, y tenía que ver con el título Pseudociencias. ¡Wow!
Pseudociencias es como me pasaron a mí estas cosas que aquí se estaban aplicando fuertemente en esos años, 2013, 2014, sin duda. Claro. Y yo que tenía muchas ganas de hablar en ese momento y hablar al respecto de... Yo dije, voy a contar la realidad latinoamericana, la chilena al menos, me da vergüenza. Me da un poquito de plancha, agaché la cabeza y lo único que pasó es que me quedé calladito toda esa clase diciendo, wow, todo lo que se hace acá es una pseudociencia. Cuando digo pseudociencia es que se hablaba como cosas anecdóticas. Ajá. Por ejemplo, la lectura de la palma, la astrología, astrología, exactamente. Entonces, claro, junto a era eso... algo más esotérico. Y pasó en el mundo, pero se me contó como algo que había pasado en una época oscurantista, imaginemos de 1980, pasó en algunas latitudes y desapareció. Y nosotros lo estábamos viviendo. Y nosotros lo seguíamos aplicando. Se explica desde distintas vertientes. En las universidades nos lo enseñaban. Yo siempre lo digo, yo tuve un mal curso de selección. Wow. Un súper mal curso porque se me enseñaban cosas que no era lo que la evidencia acumulada sabía. Claro. Hay mucha evidencia acumulada de selección, al menos 100 años de investigación seria, que se ha ido sofisticando sin duda con los años, pero lo hay. Entonces era como una cosa medio rara, de leer todo lo que se debía hacer, ver lo que hacíamos en Chile y decir, aquí no hay match, no hay como intersección entre estos dos mundos. Entonces, finalmente yo diría que pasaba que finalmente muchos de los profesionales y los académicos que a veces enseñaban en las universidades eran de una raíz más clínica. El maletín, todos tenemos un maletín. Claro. Mi maletín yo lo he ido rellenando desde un poquito antes de ingresar y uno lo va llenando con sus herramientas, ¿cierto? Claro. El maletín era más clínico. Ajá. Yo te diría que esta es una de las razones que explica también por qué muchas de las herramientas tenían un foco súper importante, sobre todo estas herramientas más gráficas, más, que se les llama proyectivas, por ejemplo, tenían un foco muy fuerte en el descarte de una cierta patología, que, digámoslo, en ciertos escenarios puede ser importante. Si alguien tiene acceso a armas de destrucción, sí, claro. Si alguien va a cuidar niños, niñas, probablemente hay ciertas cosas que yo quisiera pesquisar desde el descarte. Pero finalmente yo te diría que muchos de esos elementos confluyeron para que estuviéramos en una época que era anómala. Era una época extraña en la que en otras latitudes se hablaba de pseudociencia. Y esto perduró por muchos años. Yo te diría que eso es un elemento que clarifica mucho desde el donde venimos, desde el punto de vista al menos de las pruebas. Luego vamos a conversar probablemente de qué es lo que pasa más adelante, pero al menos desde donde venimos, en este pasado no tan lejano, eso es una característica súper clara de cómo eran los procesos de reclutamiento y selección, y en particular la psicometría o no psicometría que lo acompañaba. Exacto. Y en ese tránsito se evidencian algunos beneficios relacionados con las herramientas que se aplicaban, entendiendo que en Europa nos catalogaban, ¿verdad?, como esa pseudociencia. ¿Cuáles eran los beneficios que se observaban, ¿verdad? ¿Cuál era la validez predictiva? ¿Qué información tienes al respecto de eso? No la hay mucho. De hecho, esa es una súper pregunta, porque en algún momento tuve que investigar al respecto y me di cuenta que ni siquiera había mucha investigación al respecto, no había tanta publicación. Lo había de algunas técnicas, por ejemplo, la grafología tenía mucha investigación de alguna época de los 80 también, que fue esta época medio rara en el mundo. Claro. Y la evidencia era contraria. Tenía la misma validez predictiva, o sea, cuánto se asociaba al desempeño futuro que tirar una moneda. Entonces yo siempre le decía a la gente en clase, si quieres usar grafología, mejor métete la mano al bolsillo, tiras la moneda al aire porque te va a ahorrar más plata, te va a salir más barato. Entonces, pasaba un poquito de eso y yo te diría que también responde a una lógica medio mercantilista. Estamos en un mundo mercantilista sin duda y por lo tanto imagínate, me lo enseñaron en la universidad, me pongo a buscar trabajo en selección y me lo exigían como conocimiento. Claro. Había diplomados al respecto, se armó un sistema relativamente perfecto, más allá de su imperfección basal, que hacía que uno ni se lo cuestionara. Yo cuando saliera como, por supuesto que tengo que aprender de estas herramientas. ¿Cómo no? ¿Cómo no si todo el mundo dice que es correcto? Y esa es la anomalía, era mirar hacia los lados y decir, en realidad, esto no es como debiera ser. Y estábamos todos en una especie como de sueño medio lúcido. Y ese es el primer shock como respecto a la realidad que tenemos los psicólogos, en verdad, ¿no es cierto? Es como uno de los primeros desafíos, desaprender también, ¿verdad? Lo aprendido, lo que en la academia nos enseñan. Exactamente, ¿verdad? Nos enseñaron las cosas mal y yo creo que aquí no queda otra cosa que hacer el duelo. ¿Qué otras cosas también permiten entender cómo pasa esto? Los seres humanos tenemos ciertos sesgos que son estos como atajos inconscientes que nos permiten a veces tomar decisiones, pero no con mucha información. Finalmente los sesgos avanzan medio solos. Y hay sesgos, por ejemplo, que son sesgos de confirmación. Hay sesgos que dicen, por ejemplo, si yo creo que un test sirve, voy a recordar, y esto está estudiado, voy a recordar más veces las veces que resultó que las que no resultó. Entonces uno empieza a acumular experiencias un poquito distorsionadas. Esta herramienta sirve. Pasa un poquito. Hay muchos sesgos en el interjuego que también pueden explicar por qué uno como profesional creía que servía.
Si todo me dice que servía, ¿cómo lo voy a cuestionar? Claro. Entonces, yo te diría que eso es parte de lo que explica, no lo termina de explicar de ninguna manera, la anomalía en la que estábamos desde el punto de vista de herramientas que acompañaban los procesos. Bueno, me gustaría invitarte entonces a que avancemos un poquito en el tiempo, a que sigamos profundizando respecto a las técnicas que hoy día sí, ¿verdad?, cuentan con un mayor nivel de validez. ¿Hacia dónde fuimos avanzando entonces con respecto al tema de las evaluaciones? Yo diría que hubo un cambio de palabra que es probablemente un cambio de paradigma que es muy importante. El paradigma previo, del que venimos probablemente muchos, es del descarte. Muy del descarte incluso clínico, a pesar de que estábamos en entornos laborales. Claro. Hoy día la palabra cambió y eso es una fortuna, que es que finalmente la apuesta y donde se nos cobra a los profesionales de selección es en la mirada de la predicción. Ajá. La predicción fue el gran cambio. Claro, predecir la conducta futura, ¿no? Exactamente. Y entendimos, y vamos entendiendo de a poquito que el no tener un descarte no es lo mismo que ser la persona idónea para el cargo. No son sinónimos. Claro. Una cosa es que a mí no me descarten de un proceso, sobreviví, bien, no me sacaron. Y otra cosa es decir, evaluativamente hablando, tú eres la persona que mejor probablemente lo va a hacer para la posición. Claro, se va a desempeñar en la posición. Exactamente. Yo te diría que ese es un cambio súper importante que permite y ha permitido y ha dado cabida a que, por ejemplo, las técnicas que se utilizan cambien y nos acerquemos a cosas que existen hace mucho tiempo. Hay un paper que es muy famoso que se llama The Schmidt y Hunter, un par de autores que uno de ellos ya no está en este mundo, otro sí, está bastante más presente, y por supuesto ellos lo que hicieron en ese momento fue sistematizar qué se sabía, de qué sirve y qué no, considerando los estudios de los últimos 85 años. Eso es súper poderoso. Y esto fue en 1998, si no me equivoco. 98, 97, por ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? La información estaba. Entonces, afortunadamente, dado que el paradigma va cambiando, uno se puede dar las licencias de decir, dado que el descarte no es la apuesta, sino que lo importante es la predicción, veamos qué predice más. Exacto. Y ahí aparecen constructos que son súper poderosos. Capacidad cognitiva general, la personalidad, pero bien medida, ya probablemente no a través del dibujo de una persona bajo un paraguas, por mucho que yo tuve que dibujar cientos de eso y dibujo pésimo. Así que fue una tortura para mí esa época, además. Yo no sabía cómo decir que el verde tenía que ir antes del amarillo cuando a mí me gustaba tanto el amarillo, cosas de ese estilo. Entonces, ahí yo te diría que ese cambio de paradigma es muy bueno para selección y afortunadamente nos ha movido hacia las técnicas que probablemente tienen más sustento en el mundo. Y lo bueno es que hay mucha investigación en selección. La hay. La usamos no tanto. Y eso es importante. Pero está disponible para la consulta y yo te diría que es lo que siempre ha sido predictivo en los últimos 20 años se sigue manteniendo como un elemento poderosamente predictivo. Sí. Sí, yo creo, bueno, desde mi experiencia como consultor en el rubro de recursos humanos y selección de personas, creo que hay factores en donde los clientes coinciden en general, que tiene que ver principalmente con la intuición, ¿verdad? O las personas que ya llevan mucho tiempo entrevistando, evaluando personas, ¿verdad? Dicen, hay un concepto como muy utilizado, ¿no? Como de guata, me tincó. O el ojo, exacto. La guata, el ojo, claro, aparecen como algunos órganos del cuerpo, exacto, ¿cierto? O mi ojo clínico. Exactamente. ¿Cómo vamos haciendo converger entonces, verdad, este avance en términos teóricos, pero también con estos sesgos? Porque no hay solo sesgos clínicos de nosotros como psicólogos, ¿verdad? O aquellos que primero nos formamos en clínica, sino que esos sesgos como seres humanos, en definitiva, porque también nosotros vamos cargando y evaluando, y ese ojo clínico o esa guata que nos habla viene cargada de cómo me levanté en la mañana, ¿verdad? Si hay sol o no hay sol. Entonces, ¿cómo vamos entonces haciendo converger este punto más teórico con la vida, en definitiva? Totalmente. Me cuesta eliminar el concepto de ojo clínico porque yo diría que hay gente que tiene buen ojo. Lo que no puede pasar es que un proceso dependa del buen ojo de una cierta persona. Ah, mira qué interesante. Yo te diría que es una cosa casi semántica, pero que es interesante de explorar desde el punto de vista de qué es lo importante. Porque yo te puedo asegurar que hay gente que tiene mejor ojo que otra. Desde lo romántico hasta lo laboral. O sea, definitivamente lo hay. Pero no puede pasar que un proceso dependa de eso. Porque ¿qué pasa cuando hay una persona con buen ojo, dos con medio no tan buen ojo y otra con no tan buena guata? ¿Qué pasa con el proceso? ¿Cuánto riesgo ocurre? ¿Qué pasa si a mí me toca postular a una empresa
en la que la persona con buen ojo se tomó unos días libres. Entonces, hoy día yo te diría que ha habido un cambio y lo que se tendía a ver como una característica más inherente de la persona, que yo creo que sí existe, se ha entregado al apoyarse a cierta estructura. Y ahí, por ejemplo, para hacer un pequeño zoom, nos hemos movido desde una estructura que probablemente era inestructurada, valga la redundancia, que las entrevistas pasaba lo que fuera, hacia donde se fuera la conversación, si estaba entretenida ocurría, y después uno empezaba a comparar notas entre candidatos y a 4 candidatos distintos de un mismo proceso se les preguntaban 4 cosas distintas. Claro. Hacía muy difícil la comparabilidad. Sí. Hoy día yo te diría que hay más presencia de estructura. Y una de las recomendaciones en general como buena práctica de una buena y poderosa manera de sistematizar correctamente los procesos de reclutamiento y selección tienen que ver con eso. Entreguémosles más trabajo a la estructura que a las personas, entendiendo que las personas seguimos ejecutando. Todavía no nos reemplaza la inteligencia artificial, nos queda un ratito. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que la estructura apoya mucho y en complemento con usar lo que la evidencia disponible permite como buenas herramientas. Ese combo debiera ser muy poderoso. Ok. Y desde tu experiencia, ¿hay alguna estructura, verdad, que tú consideres que funciona más, verdad, o que para ti sea más apto a recomendar en términos de esa mezcla que tú mencionas? Sí, hay una que es súper simple. Yo no soy muy amigo de los acrónimos, de estas palabras que arman otra, con su inicial arman todo. Es algo muy gringo, se usa mucho lo de los acrónimos. Sí. Pero hay uno que es maravilloso, que es el modelo STAR. El modelo STAR yo te diría que es una de las cosas que antes no se usaba tanto y que en la actualidad me ha tocado verificar que se hace cada vez más presente en las entrevistas. El modelo STAR, en sencillo, es hablamos una pregunta para indagar en tu pasado que tenga una situación, una tarea, una actividad y un cierto resultado, ¿cierto? Una de las acciones o actividades y un cierto resultado. Sí. Ese modelo yo te diría que ya satisface muchos de los requisitos desde el punto de vista del orden de cómo indagar. Yo te diría que en gestión de personas nosotros tenemos una ventaja y un riesgo. Es un mundo muy conversacional, todos podemos acceder. De hecho, a cualquiera de nosotros que nos dijeran, aunque no tuviéramos entrenamiento, ¿sabes qué, Iris? Tienes que hacer una entrevista porque no vino la persona que hace la entrevista y si no perdemos al candidato, tú dirías yo voy, ¿cierto? Pero hay una brecha muy importante entre ponerse a conversar con alguien y hacer una entrevista correcta, basada en el modelo STAR, que tenga como referencia, por ejemplo, el modelo de eventos conductuales y intentar buscar algo que se llame incidente crítico, que es esta cosa que se separa de los desempeños promedio y habla de los promedios excepcionales. Sí. Eso, con ese apellido larguísimo, que uno se queda sin oxígeno al momento de decirlo, es muy difícil de hacer. Y por lo tanto, yo te diría que algo que sí ha pasado es que esta estructura de alguna manera se está manteniendo. Es usual hoy día que personas de un mismo proceso se le pregunten casi las mismas cosas. Por lo tanto, cuando yo tenga estos 4 perfiles voy a decir, ok, estoy comparando al menos sobre una base justa de comparación para cada uno. Claro, y estoy comparando peras con peras. Exactamente, exactamente. Entonces, así como hay cosas que antes no estaban un poquito más desordenadas, yo te diría que desde el punto de vista de la psicometría, también de las entrevistas, hemos ido mejorando, sin duda. Bien, ahora me gustaría que pudiésemos profundizar un poquito más en la realidad actual, en función de tu experiencia, ¿verdad? De tu experiencia tanto como académico, pero también como consultor. Creo que es muy interesante que podamos evidenciar, ¿verdad? Para que podamos todos conocer o entender, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas buenas prácticas que tú recomendarías en función de justamente la evolución que ya hemos ido marcando, ¿verdad? ¿Cuáles serían las buenas prácticas que tú recomendarías para incorporar dentro de un proceso de selección y evaluación de candidatos? Sí, hay varias, pero uno también tiene que seleccionar, entendiendo que los recursos y los tiempos son limitados, cuáles son las más importantes. Yo te diría que, por supuesto, lo que hablábamos de la entrevista, eso ya es una buena práctica que, si bien no es al 100%, está razonablemente instalada. Efectivamente, en mi rol consultoril, yo ya he asesorado a decenas, casi cientos de empresas para mejorar sus procesos de selección. Y he visto como ciertas cosas que antes eran como de la línea más de lo higiénico, de la línea más basal, hoy día están bastante resueltas. Así que hay muchas cosas desde el punto de vista de la calidad de la entrevista es poderosa, es bien predictiva, que ha ido mejorando. Desde el punto de vista de las pruebas, vamos a conversar al respecto, porque si bien han ido desapareciendo estas pruebas que no tenían sustento en el mundo, han aparecido otros como con un antifaz de
yo soy de los buenos, pero no soy tan bueno. Entonces, claro. Ahí me gustaría luego profundizar al respecto, pero desde el punto de vista de las cosas que han ido mejorando, yo te diría que en general, y esto es una percepción, no está escrito en ningún lado, pero he visto una alta y una mejora en la profesionalización de las áreas de reclutamiento y selección. Hay mucho más conocimiento técnico, más que el que yo tenía cuando egresé, y cuando te digo que en este curso no se me enseñaron las cosas tan bien. Es súper bueno eso. En general yo te diría que hay ciertas nociones que antes no tendían a haber en áreas de clientes con los que he conversado muchas veces, que hoy día están súper instaladas. Esto yo creo que también es una lógica de mercado, en el buen sentido, porque finalmente hoy hay un mercado que desde el pregrado probablemente ha mejorado sus programas académicos. Mucha gente ya se fue a estudiar, volvió, leyó los papers que tenía que leer y dice, oye, aquí las cosas estaban mal, parece que hay cosas que tenemos que volver a enseñar. Sí. Yo trabajo, por ejemplo, en un diploma que es exclusivamente de reclutamiento y selección. Y qué rico que haya la holgura para hablar con detalle de, por ejemplo, el ejercicio de los profesionales que estamos en el área. Algo similar a esta instancia. A veces uno tiene que en 5 minutos decir cosas que no se pueden conversar en 5 minutos. Claro. Entonces, es súper rico tener estos espacios muchas veces para poder ir haciéndolo. Y te diré que eso explica bastante de cómo han ido cambiando para bien los conocimientos basales con los que estamos los profesionales que estamos en reclutamiento y selección. Claro, porque el rol del psicólogo a nivel organizacional ha mutado en función, ¿verdad?, de lo que ya nos comentabas en un inicio, pero me gustaría tal vez que podamos bajar un poquitito más a la realidad en términos de esas cientos de empresas que te ha tocado, ¿verdad?, acompañar. Tal vez bajar un poquito a la realidad, algún ejemplo práctico, ¿verdad?, que nos permita entender y visualizar, ¿verdad?, o más bien comparar con la forma de trabajo que tenemos hoy día en las organizaciones. Nosotros tenemos mucha experiencia y vamos también adecuando los procesos de selección de acuerdo a la realidad de cada cliente, pero es porque nosotros trabajamos en un área de consultoría como Grafton LATAM, ¿verdad? Exactamente. Pero desde tu experiencia, digamos, para no arrojar lo que yo ya conozco, ¿hay algo que nos puedas compartir como un poquito más en detalle? Sí, yo te diría, por ejemplo, que hay cosas que cambian mucho. Hubo una reunión famosa en el lugar donde yo trabajo, hace unos años atrás, por ejemplo, en la que un cliente, luego de una asesoría, que el foco de la asesoría era detectar brechas. Por lo tanto, esas reuniones nunca son tan felices, porque uno tiene que decir dónde uno no se sacó el 7. Claro. En algún momento, el gerente del área de selección preguntó porque empezó a entender hacia dónde iba el tono y dijo, ¿tú me estás diciendo que todo lo que estamos usando no sirve? Sí. Y era una época polémica y tocó decir que sí. ¿Por qué es tan conocida esta historia en el lugar donde yo trabajo? Porque esa persona llegó, se enojó, tomó sus cosas y se paró de la reunión. Y se fue, enojado. Eso hoy día ya no pasa. Yo te diría que eso ha cambiado muy fuerte y hoy día, por ejemplo, estuve hace 2 semanas con un banco bien importante conversando, simplemente porque ellos tienen como el interés muchas veces de preguntarse cómo está el mercado, cómo están las tendencias. Y estábamos hablando de cosas que ellos no implementan, que eran distintas hasta un cierto punto de lo que hoy día estaban implementando, pero hay una apertura a escuchar, y es una cosa súper concreta que uno palpa en las reuniones, a escuchar cosas que no sean necesariamente el statu quo, lo que hasta hoy se está haciendo. Yo te diría que ese es un ejemplo súper palpable de cómo hay una cierta apertura a temas que antes generaban incluso enojo. Claro, el decirle a una empresa, claro. Es difícil llegar y dar la mala noticia de que estábamos haciendo las cosas mal, que estábamos en esta burbuja anómala de la que hablábamos hace un ratito. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que eso es un ejemplo súper concreto de cómo hoy día las conversaciones se están llevando a otros temas, las contrapartes hablan de validez, las contrapartes te exigen un cierto estándar que no sé si les ha pasado también en absolutamente, en claro. Ahora entramos en ese tipo de conversaciones para que ellos puedan hacer la comparativa entre qué herramientas o qué procesos son los que van a elegir. Exactamente, y eso está muy bien. Sube la vara y sube el estándar. Claro, nos obliga a estar actualizados. Exactamente. Sí. Antes, por ejemplo, llegaba la gerencia de personas, esto es una caricatura, me van a retar, pero llegaba y decía, ¿cómo va selección? Selección va bien, cubriendo todas las vacantes. Claro. Hoy día la pregunta es bastante más sofisticada. ¿Cuán bien lo está haciendo selección? ¿Cuánto estamos prediciendo lo que va a pasar en el futuro? Claro. ¿Tenemos datos de contraste para verificarlo y evidenciarlo y defender las prácticas? Claro. Son preguntas mucho más sofisticadas, pero son las correctas. Sí. Es lo que a las áreas de reclutamiento y selección nos hacía falta. Claro, probablemente tiene que ver con que hoy día no estamos mirando el mercado más bien, no está mirando los procesos de selección como un punto aislado, ¿verdad?, dentro del proceso o el ciclo de vida del colaborador,
colaborador en definitiva, porque mientras yo hago un mejor proceso de selección, ¿verdad? Voy a poder desarrollar ese talento y ahí, digamos, va de la mano con todo lo que el desarrollo organizacional pueda gestionar una vez ya haya ingresado el colaborador. Que es el mundo ideal, donde los subsistemas no son silos, sino que realmente uno tributa hacia el otro en un cierto momento y los roles se pueden invertir dependiendo del ciclo de vida. El ciclo de vida es súper interesante el punto que sacaste, porque yo te diría que el entender el ciclo de vida del colaborador y sobre todo entenderlo incluso cuando uno todavía no es colaborador, sino que es un potencial colaborador, eso también ha cambiado las cosas. Antes la experiencia de candidato era una cosa bien descuidada. Había entrevistas muy estresógenas. Claro. Que, por ejemplo, cuando alguien quería evaluar tu capacidad de soportar la presión, te presionaban en vivo. Claro. Que definitivamente no es la forma recomendada de hacerlo. Hay mejores formas de evaluar eso. Hay una película española que es muy buena. La entrevista se llama, creo, ¿no? No sé si la viste. No sé si te la recomiendo. Hay una película española que estoy 90% segura que se llama La Entrevista y justamente habla como de ellos lo mencionan como un assessment, ¿verdad? Entonces hay un nivel de presión increíble y eso lo muestra, es como muy gráfico. Esas cosas hoy día no pasan por una mezcla de factores, desde que la experiencia candidato se ha ido relevando en importancia, que eso es súper importante, y digámoslo, estamos en una época, nos guste o no, en donde la potencial funa está a un milímetro de distancia si es que lo hicimos mal. Claro. Las empresas están más preocupadas de eso. Están más preocupadas de que si, por ejemplo, preguntan algo excesivamente discriminatorio y no de la discriminación buena. En selección hay una discriminación buena que es discriminar entre personas. Es la natural, exacto. La arbitraria es la que en algunos países se persigue con ley y de esa tenemos que arrancar. Pero la buena discriminación es la premisa base de la selección. Claro. Y desde ese punto de vista yo te diría que hoy día también hay una cautela adicional para decir, ¿sabes qué? Quizás no voy a preguntar, esta cosa es un poquito desubicada. Por ejemplo, que antes pasaba mucho más. Sí, y en ese punto también yo creería que hay una influencia de la cultura organizacional, ¿verdad? Porque los distintos procesos se pueden llevar a cabo, pero en función de la misma cultura. No es lo mismo entrevistar para el banco BCI que para Rabobank, que creo que ya no está en Chile, pero digamos, por dar un ejemplo extremo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, es súper importante también cómo nos vamos amoldando, ¿verdad? Y que entender que no hay una rigidez de estructurar los procesos y que nos vamos adecuando a la realidad de cada empresa, ¿no? Y por eso es bueno entender la literatura y la información acumulada como una muy buena guía de lo que probablemente vaya a pasar, pero también entender que tiene que haber una bajada para la cultura organizacional, ajustes, probar y en particular hacer que los números sean bienvenidos para decir, por ejemplo, si este puntito de corte no fuera un 7 y fuera un 8, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso se puede verificar tangiblemente. Ya no tenemos que suponer ni depender del buen ojo de nadie. Podemos estimarlo de manera matemática. Que eso, por supuesto, es un cambio. Y como te digo, es más exigencia, pero es la forma de verificar si lo estamos haciendo bien o no. Claro, el objetivo y acercándonos más a la ciencia, ¿verdad? Y alejándonos de esa pseudociencia, ¿no es cierto? Haciendo ese tránsito. Así es. Yo no querría saber si quedé o no quedé en un trabajo por la lectura de mi palma. Claro. Por ejemplo. Claro. No lo querríamos. Son injustos, ¿cierto? Pues si te preguntan el signo. Exactamente. No sé qué le pasa a los Aries en este caso. Exactamente. Sí, súper. Bueno, Cristian, quiero darte las gracias. Creo que ha sido una conversación súper refrescante. Me recordaste como varios momentos iniciales de mi carrera profesional también. Creo que tocamos estos puntos que a veces no se conversan tanto porque vamos en la vorágine del día a día y hay cosas que se dan por sentadas, pero creo que es interesante observar la evolución que hemos ido teniendo. Así que te reitero el agradecimiento por haber estado con nosotros hoy día en Conversaciones y Talento. Muchísimas gracias por la invitación, por la instancia, por lo entretenida de la conversa además, y necesitamos más de esto. No sé si todo tiene que ser un video podcast, por supuesto, pero lo que sí necesitamos es esto, es discutir sobre los temas, es saber dónde estamos parados, desde dónde venimos y hacia dónde vamos como área de reclutamiento y selección. Reflexionar. Exactamente, no hay que dejar de pensar, así que eso es una invitación maravillosa, así que yo feliz de participar de esta instancia, lo agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este capítulo de Conversaciones y Talentos de Grafton Latam. Nos vemos en un próximo capítulo.